right, the execution of John Allen Muhammad has been carried out under the laws of the Commonwealth of Virginia. 10 de noviembre de 2009. Centro Correccional de Greensville, Yarrath, Virginia. Un hombre está sujeto a una camilla. La sala permanece en silencio. Los oficiales de prisión le ofrecen una última oportunidad para hablar, para explicar lo que hizo, para disculparse, para decir cualquier cosa. No dais nada, ni una sola palabra. Y en ese silencio, 17 familias repartidas por todo Estados Unidos esperaban algo, cualquier cosa que pudiera ayudarles a entender lo que ese hombre les había hecho a sus vidas. No recibieron nada. Pero hay algo que hace diferente esta historia de cualquier otra ejecución que hayas escuchado antes. Este hombre no asesinó a 17 personas por locura. No perdió el control. No explotó de repente. Lo planeó. Cada detalle, cada lugar, cada víctima, cada disparo. Y ninguna de esas 17 personas era el verdadero objetivo. Lo más inquietante era eso. Nadie veía al tirador. Nadie lo escuchaba. Simplemente aparecía y desaparecía. 17 personas murieron en 10 estados distintos durante 3 semanas de terror absoluto. Pero esto nunca fue una ola de asesinatos al azar. Fue una cortina de humo, una historia cuidadosamente construida para ocultar el verdadero objetivo, una sola mujer. Y cuando escuches las palabras exactas que este hombre le dijo a esa mujer antes de que se disparara una sola bala, entenderás por qué 17 personas tuvieron que morir. Quédate hasta el final, porque lo que viene ahora parece imposible de creer. Bienvenidos, y si eres nuevo aquí, suscríbete ahora, porque esta es una de esas historias que no vas a poder dejar a medias. Para entender lo que ocurrió, primero hay que conocer a las personas en el centro de todo esto. Mildred Muhammad era una mujer trabajadora que llevaba una vida tranquila en Clinton, Maryland. Era madre de 3 hijos, Salena, John Jr. y Taliba. Trabajaba, cuidaba de sus hijos y trataba de mantenerse alejada de los problemas. Pero detrás de las puertas de su casa, su matrimonio con John Allen Muhammad estaba lejos de ser tranquilo. Años de abuso documentado la llevaron al límite, y Mildred hizo algo que muchas mujeres en su situación temen hacer. Acudió a la corte, contó la verdad, y los jueces le creyeron. El tribunal le concedió una orden de restricción completa contra Muhammad, y en 2010, un juez le otorgó la custodia total de sus 3 hijos. Para la mayoría de las personas, ahí habría terminado todo. Para John Allen Muhammad, apenas comenzaba. El 205 de octubre de 2025, 23 años después de los ataques, Mildred dio una entrevista y reveló las palabras exactas que Muhammad le dijo por teléfono después de perder la custodia. Me quitaste lo que era mío. Ahora yo voy a quitarte algo tuyo. En ese momento, ella no sabía qué significaba algo. Tampoco lo sabía James Martin. Tenía 55 años y trabajaba como analista de programas. Murió de un disparo en el estacionamiento de un supermercado durante una tarde cualquiera. Tampoco Prem Kumar Walekar, un taxista de 54 años. La misma estación de gasolina, la misma parada de cada mañana. Una rutina repetida cientos de veces. Ni Sara Ramos, de 34 años, sentada afuera de una oficina postal. Ni Lori Louise Rivera, de 25, limpiando su minivan en una gasolinera. Ni Irán Brown, de apenas 13 años, caminando hacia la entrada de su escuela con la mochila en la espalda a las 8 de la mañana. Ninguno sabía que formaba parte del plan de venganza de un solo hombre. Eran personas comunes viviendo mañanas comunes. John Allen Muhammad no nació siendo un asesino. Nació como John Allen Williams el 10 de diciembre de 1916 Moandre, en Dosmalion de Luisiana. Y antes siquiera de comenzar la escuela, su vida ya se había derrumbado. Su madre, Eva Williams, fue diagnosticada con cáncer de mama y murió cuando John tenía apenas 3 años. Su padre abandonó a la familia poco después.
Y el niño que años más tarde aterrorizaría a todo un país quedó al cuidado de su abuelo y de una tía en Scotlandville, Luisiana. Para quienes lo conocían, parecía un joven normal. En la preparatoria de Scotlandville practicaba deportes, jugaba fútbol americano, corría atletismo. Su primo Edward Holiday, 4 años menor, lo veía como un ejemplo a seguir. James Johnson, dueño de un restaurante de comida Sol en el barrio, lo recordaba simplemente como una estrella. Pero debajo de esa imagen, algo más estaba creciendo. Sus maestros hablaban de dificultades de aprendizaje. Personas cercanas lo describían como alguien con un temperamento explosivo, capaz de perder el control sin previo aviso. Y esa ira lo siguió al ejército. En agosto de 1000, Nien I el 78 se enlistó en la Guardia Nacional de Luisiana. Durante sus primeros años de servicio, fue sometido a consejo de guerra en 2 ocasiones por arrebatos violentos contra sus superiores. Fue castigado. Y después le dieron otra oportunidad. En 1000, Niñondro Anocho a media pasó al servicio activo y fue asignado a Fort Lewis, en el estado de Washington. Allí ocurrió algo importante. Sin entrenamiento formal como francotirador, John Allen Williams obtuvo la insignia de tirador experto, la calificación más alta de puntería para un soldado regular del ejército de Estados Unidos. Tenía talento natural. En 1000, Nien I en ED7 se unió a la Nación del Islam y en 1000, Nien I en Nanen, Taiwán, participó en la Guerra del Golfo con la compañía de ingenieros 84. Fue dado de baja honorablemente en abril de 1000, Nen 0 a Nenta 4 después de 16 años de servicio, pero el hombre que regresó no era el mismo que se había ido. Su escuela de karate fracasó, empezó a ir de un lugar a otro, llegó incluso a quedarse sin hogar, y mientras todo se desmoronaba, su rabia seguía creciendo en silencio. En octubre de 2002, entró a una oficina gubernamental y cambió legalmente su nombre a John Allen Muhammad, como si intentara enterrar la identidad que había tenido antes. Después, levantó el teléfono y llamó a Mildred. Lo que estaba construyendo en ese momento, escondido en los bosques de Bellingham, Washington, era algo que nadie alrededor suyo habría podido imaginar. Para 1999, Muhammad ya había cruzado una línea peligrosa. Secuestró a sus 3 hijos Alena, John Jr. y Taliba y huyó con ellos a Antigua, en el Caribe. Era una violación directa de la orden de restricción obtenida por Mildred. Mientras estaba en Antigua, cometió fraude con tarjetas de crédito y documentos migratorios. Estaba perdiéndose por completo. Y las autoridades ya habían determinado que no podía poseer armas bajo la enmienda Lautenberg, una ley federal que prohíbe portar armas a personas con órdenes de restricción por violencia doméstica. Nadie hizo nada para detenerlo. En octubre del año 2000, todavía en Antigua, Muhammad entró a una tienda de electrónicos y conoció a un adolescente de 15 años llamado Lee Boyd Malvo. Lee había nacido en Kingston, Jamaica. Su madre, James, se mudaba constantemente y casi nunca estaba presente. Su padre simplemente no existía en su vida. A los 15 años, Lee estaba prácticamente solo. Muhammad lo entendió de inmediato. Se mostró amable, atento. Le dio algo que nadie le había dado antes, una sensación de pertenencia. Para enero de 2001, Lee Boyd Malvo ya vivía con Muhammad en Bellingham, Washington. Fue inscrito en la escuela bajo el nombre de John Lee Malvo. Los vecinos los veían juntos y asumían que eran padre e hijo. Pero dentro de esa casa estaba ocurriendo algo mucho más oscuro. Muhammad alimentó al joven con ideología radical, pensamientos antigobierno, admiración por Al-Qaeda. Le enseñó que la moral convencional era una mentira creada por los poderosos para controlar a los débiles. Cuando la madre de Malvo intentó recuperarlo en Florida, Lee escapó y regresó directamente con Muhammad. Después de eso, Muhammad comenzó a llevarlo a los bosques cercanos de Bellingham para entrenarlo todos los días. Puntería, control de respiración, sigilo, camuflaje. Según el psicólogo de Malvo, Muhammad llegó a decirle algo que terminaría definiéndolo todo.
Nosotros somos Dios. Nosotros decidimos quién vive y quién muere. Y Malvo le creyó cada palabra. A inicios de 2002, el arma ya estaba lista. Y el 16 de febrero fue utilizada por primera vez. John Ali Muhammad no actuaba por impulso. Todo estaba calculado. El arma era un rifle Bushmaster XM15 calibre 1.0 en 23, la versión civil del M16 que había aprendido a dominar durante su servicio en el ejército de Estados Unidos. Aunque tenía prohibido poseer armas por la orden de restricción en su contra, logró conseguir el rifle gracias a un vacío legal. El vehículo era un Chevrolet Caprice azul modelo 1909, un antiguo auto policial comprado en Nueva Jersey el 11 de septiembre de 2002. Muhammad modificó la cajuela él mismo. Abrió un pequeño agujero cerca de la placa trasera, apenas lo suficientemente grande para el cañón del rifle. Dentro, la alfombra estaba completamente desgastada por la silueta de un cuerpo acostado boca abajo. No era solo un automóvil. Era un escondite móvil de francotirador. Alguien podía permanecer dentro de la cajuela, apuntar a través del agujero y disparar sin ser visto jamás. Su cómplice era Lee Boyd Malvo. No fue reclutado, fue moldeado. Manipulado desde los 15 años, hasta borrar por completo su identidad y reconstruirla alrededor de Muhammad. Según el testimonio de Malvo en 2006, el plan tenía 3 fases. La primera consistía en asesinar a 6 personas blancas por día durante 30 días consecutivos en el corredor entre Washington D.C. y Baltimore. El objetivo era provocar una parálisis psicológica total. La segunda fase era aún más extrema: mudarse a Baltimore, asesinar a una mujer embarazada, matar a un policía y después detonar una bomba durante el funeral para atacar a los oficiales presentes. La tercera consistía en extorsionar al gobierno de Estados Unidos por $10 millones, viajar a Canadá, reclutar jóvenes sin hogar, entrenarlos como tiradores y desplegarlos por todo el país. Pero las 3 fases eran solo una pantalla. El verdadero objetivo era una sola persona: Mildred Muhammad, viviendo tranquilamente en Clinton, Maryland. Cada víctima aparentemente aleatoria servía como camuflaje. La muerte de Mildred debía parecer un asesinato más dentro de una serie imposible de explicar, sin conexión alguna con él. Muhammad guardaba en su laptop mapas digitales del área de Washington, D.C. Cada ubicación planeada estaba marcada con símbolos personalizados. Era su marcador personal. El 16 de febrero de 2000, en comenzó el ensayo. Kenya Cook tenía 21 años cuando Malvo le disparó en la casa de sus tíos en East Tacoma, Washington. Había sido elegida específicamente porque sus tíos eran amigos cercanos de Mildred Muhammad. No fue una víctima al azar. Fue una prueba. Tenía 21 años. Y era apenas el comienzo. Todo empezó de manera silenciosa, precisa. Entre febrero y septiembre de 2002, Muhammad y Malvo recorrieron distintos estados dejando cuerpos a su paso. Tacoma, Washington. Tucson, Arizona. Hammond, Luisiana. Atlanta, Georgia. Baton Rouge, Luisiana. 7 personas asesinadas. 7 más heridas. Y ninguna agencia policial logró conectar los casos. Ese era exactamente el objetivo. En Montgomery, Alabama, una mujer llamada Claudine Parker fue asesinada afuera de una licorería. El tirador dejó una revista en el lugar con una huella dactilar. Esa huella se volvería crucial más adelante. Pero todavía no. En septiembre de 2002, regresaron a Maryland, al territorio de Mildred. El fin de septiembre, Paul LaRuffa, dueño de un restaurante de 55 años, recibió múltiples disparos en el estacionamiento de su negocio en Clinton, Maryland. Sobrevivió, pero le robaron su laptop y $3,500 en efectivo. Esa computadora terminaría convirtiéndose en una de las piezas más importantes de toda la investigación. Durante los siguientes días, otras 2 personas fueron heridas en Silver Spring y Brandywine. Después llegó octubre. El 2 de octubre, James D. Martin,
un analista de 25 años, fue asesinado en el estacionamiento de un supermercado en Wheaton, Maryland. Fue la primera víctima confirmada de lo que el país pronto conocería como la ola de asesinatos de octubre. Y luego llegó el 3 de octubre, el día que paralizó a toda una ciudad. A las 7:25 de la mañana, James Buchanan, de 31 años, fue asesinado mientras cortaba el césped en un concesionario de autos en Rockville. A las 6:12, Prem Kumar Walekar, de 27 años, murió en una estación móvil de Aspen Hill, la misma ruta, la misma parada, la misma mañana de siempre. A las 7:07, Sarah Ramos, de 33 años, recibió un disparo en la cabeza mientras estaba sentada afuera de una oficina postal en Silver Spring. A las 9:57, Lori Louise Rivera, de 25 años, fue asesinada mientras aspiraba su minivan en una gasolinera Shell en Kensington. Y esa misma noche, a las 9:20, Pascal Charlotte, de 72 años, fue baleado mientras caminaba por Georgia Avenue en Washington, D.C. 5 personas, 5 lugares distintos, 16 horas. Y esa noche, nadie durmió. El 4 de octubre, Caroline Sewell, de 43 años, fue herida de bala afuera de una tienda de manualidades en Spotsylvania. El 7 de octubre, Iran Brown, de apenas 13 años, recibió un disparo en el pecho mientras caminaba hacia la entrada de su escuela en Bowie. Sobrevivió. Ese día, el jefe de policía Charles Moose apareció ante las cámaras con lágrimas en los ojos. Esto tiene que detenerse. Pero no se detuvo. 9 de octubre. Dean Harold Myers, del 23 años, fue asesinado en una estación Sunoco en Manassas, Virginia. Su nombre terminaría enviando a Muhammad al corredor de la muerte. 11 de octubre. Kenneth Bridges, de 23 años, fue asesinado en una estación Exxon en Fredericksburg. La Interestatal 90 fue cerrada en cuestión de minutos. 14 de octubre. Linda Franklin, de 47 años, analista de inteligencia del FBI, fue asesinada en el estacionamiento de un Home Depot en Falls Church, Virginia. La misma agencia que buscaba al tirador acababa de perder a una de los suyos. 19 de octubre. Jeffrey Hopper, de 37 años, fue herido afuera de un restaurante en Ashland, Virginia. Cerca de la escena, los investigadores encontraron una carta del tarot clavada en un árbol. Sobre ella había un mensaje escrito a mano. Para usted, señor policía, llámeme Dios. El 21 de octubre, Muhammad llamó desde un teléfono público en Glen Allen, Virginia. Después llamó a la línea de ayuda de Rockville, luego a un sacerdote católico en Ashland. En una de las llamadas, su voz fue descrita como tranquila, controlada. Dijo una sola frase que pronto aparecería en todos los noticieros del país. Sus hijos no están seguros en ningún lugar, en ningún momento. El miedo explotó por completo. El 16 de octubre, Conrad Johnson, conductor de autobús de 35 años en el condado de Montgomery, fue asesinado antes del amanecer mientras estaba de pie en el escalón superior de su autobús detenido en Aspen Hill. Fue la última víctima de octubre. Muhammad se veía a sí mismo como algo superior. Creía ser invisible. Creía ser Dios. Pero en medio de toda esa arrogancia, había dejado una grieta. Mientras millones de personas en el área de Washington vivían aterrorizadas, John Allen Muhammad permanecía completamente calmado. No estaba huyendo. No se escondía. Actualizaba sus mapas digitales. Seguía las noticias. Observaba desde el Caprice azul el caos que había provocado. Y comenzó a disfrutarlo. La carta del tarot. Las llamadas telefónicas. Los mensajes a la policía. Todo era deliberado. Todo formaba parte del espectáculo. Mientras tanto, los investigadores perseguían un fantasma. La cobertura mediática había convencido al país entero de que el sospechoso viajaba en un camión blanco. Cientos de reportes comenzaron a llegar sobre vehículos blancos. Pero el verdadero automóvil, el Chevrolet Caprice azul, atravesaba retenes y controles policiales sin llamar la atención de nadie. Lee Boyd Malvo permanecía sentado junto a Muhammad durante todo el proceso.
completamente adoctrinado, todavía viéndolo como una figura paterna, y ya preparado mentalmente para mentir y protegerlo si llegaba el momento. Mientras tanto, Mildred Muhammad vivía aterrorizada igual que todos los demás, sin saber que el miedo que paralizaba a su ciudad había sido construido específicamente alrededor de ella. Sus hijos estaban atrapados en medio de todo, y todavía nadie entendía por qué. El FBI, la ATF, los US Marshals, la policía del condado de Montgomery, agencias estatales de toda la costa este. Era una de las operaciones policiales conjuntas más grandes en la historia reciente de Estados Unidos. Pasaron 3 semanas. Sin rostro, sin vehículo, sin sospechosos. Nada. Todos los disparos habían sido realizados desde el interior de la cajuela del Caprice. No quedaban casquillos en las escenas. Ningún testigo había visto jamás al tirador. El patrón de un solo disparo dejaba muy poca evidencia forense. Y mientras la obsesión por el supuesto camión blanco consumía la investigación, Muhammad seguía moviéndose libremente. No tenía dirección fija. No tenía rutina. Su historial estaba repartido entre distintos estados y distintas jurisdicciones que prácticamente no compartían información entre sí. El jefe Charles Moose ofrecía conferencias de prensa cargadas de tensión que eran transmitidas a nivel nacional. Muhammad las veía todas. Años después, registros judiciales confirmarían algo todavía más inquietante. La violación federal de armas bajo la enmienda Lautenberg nunca fue escalada para vigilancia activa. La orden de restricción había sido registrada y luego ignorada. Mientras tanto, en otro estado, la huella encontrada en Alabama permanecía archivada sin conexión con el caso principal, esperando, hasta que finalmente apareció la grieta. Cuando Muhammad llamó al sacerdote católico en Ashland y mencionó el asesinato de Montgomery, Alabama, los investigadores hicieron una conexión que nunca habían hecho antes. Por primera vez, distintas jurisdicciones comenzaron a comunicarse entre sí. Los investigadores de Alabama revisaron nuevamente la evidencia del asesinato de Claudine Parker. La revista abandonada en la escena tenía una huella dactilar. La huella fue enviada a bases de datos federales. Coincidencia encontrada. Lee Boyd Malvo. Los registros migratorios vincularon a Malvo con una dirección en Tacoma, Washington, bajo el alias John Lee Malvo. Y Malvo condujo directamente hasta Muhammad. Muhammad condujo directamente a un Chevrolet Caprice azul modelo 9009 6 el 11 de septiembre de 2002. La alerta nacional fue emitida de inmediato. En televisión nacional, el jefe Charles Moose envió un mensaje codificado. Hemos atrapado al francotirador como un pato en un lazo. Era una señal dirigida directamente a Muhammad. Pero Muhammad todavía no entendía que el cerco ya se estaba cerrando. A las 12:54 de la madrugada del 24 de octubre de 2002, un conductor de camión que llevaba semanas siguiendo las noticias vio un Caprice azul estacionado en un área de descanso junto a la Interestatal 70 en Myersville, Maryland, y llamó a la policía. Las autoridades llegaron en silencio, sin sirenas, sin luces. Establecieron un perímetro amplio alrededor del vehículo. A las 3:10 de la madrugada, los agentes avanzaron. John Allen Muhammad y Lee Boyd Malvo estaban dentro del automóvil, dormidos. Dentro del Caprice encontraron todo. El rifle Bushmaster XM, el 15, vinculado balísticamente a más de 10 escenas del crimen en Washington, D.C., Luisiana y Alabama. La cajuela modificada. La laptop con mapas, ubicaciones marcadas y un registro de asesinatos. Diarios. Una mochila. La investigación había terminado. Ahora comenzaba el juicio. El fiscal general John Ashcroft reasignó la jurisdicción a Virginia, un estado con pena de muerte. El caso quedó en manos del fiscal Paul Ebert. La intención era clara desde el principio: buscar la ejecución.
En octubre de 2003, John Allen Muhammad enfrentó juicio en Virginia Beach. El cargo principal era el asesinato capital de Dean Harold Myers, el hombre de 23 años asesinado en una gasolinera de Manassas el 9 de octubre. Durante un breve periodo, Muhammad decidió representarse a sí mismo. Incluso presentó su propia declaración inicial antes de devolver el control a sus abogados defensores. La fiscalía construyó un caso devastador. Más de 130 testigos. Más de 400 pruebas. La evidencia balística del Bushmaster. La cajuela modificada. Los mapas encontrados en la computadora. Las grabaciones telefónicas. El ADN de Muhammad en el rifle. Las huellas de Malvo sobre el arma. La defensa intentó apoyarse en la llamada Triggerman Law de Virginia, argumentando que no existía prueba directa de que Muhammad hubiera disparado personalmente en todos los asesinatos. Pero más tarde la Corte Suprema de Virginia determinó que la ley antiterrorismo del estado anulaba ese requisito. El 17 de noviembre de 2003, el jurado emitió el veredicto. Culpable en todos los cargos. Asesinato capital. Terrorismo. Conspiración. Uso ilegal de armas de fuego. Muhammad se convirtió apenas en la segunda persona acusada bajo esa ley antiterrorista en Virginia. El 9 de marzo de 2004, el juez Leroy F. Millet Jr. lo sentenció a muerte. Un año después, el 3 de abril de 2005, la Corte Suprema de Virginia confirmó la condena. El juez Donald Lemons escribió: con cálculo, extensa planificación, premeditación y un absoluto desprecio por la vida humana, Muhammad ejecutó su cruel esquema de terror. Pero Virginia no sería el único estado en juzgarlo. En agosto de 2005 fue extraditado a Maryland y ahí ocurrió algo importante. Lloyd Malvo subió al estrado. Durante años había mentido para proteger a Muhammad. En Virginia, incluso se había atribuido varios de los disparos, creyendo que, por ser menor de edad, evitaría la pena de muerte. Ahora decía la verdad. Testificó que Muhammad había disparado personalmente en varios asesinatos. El 13 de mayo de 2006, Muhammad fue declarado culpable de 6 cargos de asesinato en primer grado. 2 días después recibió 6 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Mientras tanto, una demanda civil avanzaba en paralelo. El Brady Center presentó una demanda contra Bullseye Shooter Supply y Bushmaster Firearms por la venta del rifle utilizado en los ataques. El caso terminó resolviéndose en 2004 por $2,5 millones. En cuanto a Lloyd Malvo, recibió cadena perpetua sin libertad condicional en Virginia. Pero los años comenzaron a cambiar el panorama legal para condenados menores de edad. Una ley aprobada en 2020 lo volvió elegible para libertad condicional. En 2022 le fue negada. Ese mismo año, Maryland ordenó una nueva sentencia. En diciembre de 2024 se realizó una audiencia de resentencia. Después de más de 2 décadas sin incidentes disciplinarios graves, Malvo fue trasladado al Centro Correccional Cane Mountain, una prisión de menor seguridad. Para entonces tenía 40 años. Y seguía pagando por los crímenes para los que había sido moldeado. Después de ser sentenciado, John Allen Muhammad fue enviado a la prisión estatal Sussex One en Waverly, Virginia. Era la instalación de máxima seguridad que albergaba a los hombres condenados a muerte en el estado. Pasó años presentando apelaciones y haciendo declaraciones que dejaban claro algo inquietante. Seguía creyéndose el protagonista de su propia historia. En abril de 2008, su equipo legal presentó una apelación argumentando que Muhammad había sufrido daño cerebral y que no estaba mentalmente capacitado para representarse a sí mismo durante el juicio. La apelación fue rechazada. Un mes después, hizo algo todavía más extraño. Escribió directamente a los fiscales pidiéndoles que detuvieran el proceso de apelaciones. Describió el procedimiento judicial como un intento de, según sus propias palabras,
a asesinar a este hombre negro inocente. No había remordimiento. Seguía interpretando un papel. El 16 de septiembre de 2009, la jueza Mary Grace O'Brien firmó la orden definitiva. La ejecución quedó programada para el 10 de noviembre de 2009. Un día antes de la fecha prevista, la Corte Suprema de Estados Unidos recasó su última petición. No hubo opinión escrita. La puerta legal se cerró por completo. Incluso los jueces John Paul Stevens, Ruth Bader Ginsburg y Sonia Sotomayor, quienes expresaron preocupación sobre ejecutar reclusos antes de agotar todas las apelaciones, coincidieron en rechazar la solicitud. Después llegó el último intento. La defensa presentó una petición de clemencia al gobernador de Virginia, Tim Kaine, incluyendo evaluaciones psiquiátricas y evidencia de deterioro mental que nunca había sido presentada ante el jurado original. El gobernador revisó el expediente y negó el indulto. La noche del 10 de noviembre de 2009, Muhammad fue trasladado al Centro Correccional de Greensville, en Jarrett, Virginia. Aceptó su última comida: pollo con salsa roya y pastel. Cuando le ofrecieron elegir el método de ejecución, se negó a responder. Bajo la ley de Virginia, eso significaba muerte por inyección letal. También recasó hacer una declaración final. 27 personas estuvieron presentes en la cámara de ejecución, incluyendo familiares de las víctimas. Mildred Muhammad no estaba entre ellos. A las 9 de la noche comenzó el procedimiento. A las 9:01 se administró la inyección letal. A las 9:11, John Allen Muhammad fue declarado muerto. Después, el fiscal Paul Ebert habló frente a los medios. Murió en paz, mucho más en paz que sus víctimas. Su cuerpo fue cremado y sus cenizas entregadas a uno de sus hijos en Luisiana. Lee Boyd Malvo, el adolescente que Muhammad convirtió en un arma, tenía 40 años en 2025. Sus batallas legales todavía continuaban. Una herramienta humana atrapada en las consecuencias de un plan construido mucho antes de que pudiera entenderlo. Muhammad llamó a la policía desde teléfonos públicos. Dejó mensajes. Clavó una carta del tarot en un árbol. Le dijo a Mildred que le quitaría algo suyo. Pero al final, no controló nada. No controló los tribunales. No controló el testimonio de Malvo. No controló la supervivencia de Mildred. Ni siquiera controló su último aliento. Mildred Muhammad sobrevivió. Crió a sus 3 hijos. Escribió un libro. Y todavía habla públicamente sobre lo ocurrido. James Martin, Prem Walekar, Sara Ramos, Lori Luis Rivera, Pascal Charlotte, Irán Brown, quien sobrevivió, Dean Myers, Kenneth Bridges, Linda Franklin, Conrad Johnson y todos los demás. Personas comunes viviendo mañanas comunes, sin saber que habían quedado atrapadas dentro del plan de venganza de un solo hombre. 17 asesinatos. Una batalla por custodia. El ego de un hombre. Y una mujer que se negó a desaparecer. ¿Qué parte de esta historia te impactó más? Déjalo en los comentarios. Y si quieres saber qué ocurrirá con la resentencia de Lee Boyd Malvo, suscríbete y activa las notificaciones. Porque en este canal seguimos los casos que el resto del mundo ya olvidó.